Todos son bienvenidos, gracias por estar aquí en este estudio, hoy esta noche. Queremos agradecerle al Señor por todas las bondades del Padre, todo lo que Él nos permite hacer con la finalidad de mantenernos en esa comunión con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor por su presencia y hoy vamos a iniciar, ¿verdad?, este estudio y vamos a ver la educación, la instrucción de los padres hacia los hijos y la importancia que esto tiene y ha tenido al transcurso de todo el trayecto desde los patriarcas hasta el día de hoy. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor. Deseamos y anhelamos entender la importancia que hay de comunicar la verdad a nuestros hijos. Quizás no tenemos el hábito de leer. Quizás no hemos leído mucho de la Escritura. Pero, Señor, lo que hemos recibido queremos transferirlos. Queremos decirles a nuestros hijos la importancia que hay de caminar juntos en tu camino, transitar de tal forma, Señor, que nuestras acciones glorifiquen tu nombre. Así que, Señor, toma nuestras vidas, toma este tiempo y permite que se asiente en nosotros tu verdad. En el nombre de Jesús, eterno Dios. Gracias, a ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén, amén. Muy bien, hermanos, todos son bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos hoy, ¿verdad? Vamos a introducirnos hacia la importancia de la instrucción o la educación, ¿verdad? Y vamos a ver la educación en el tiempo de los patriarcas. Desde Adán y Eva hubo comunicación y enseñanza. Esa enseñanza acerca de las cosas de Dios, porque hemos recibido enseñanza referente a la ciencia, hemos ido a la escuela, hemos recibido conocimiento científico quizás, ¿verdad? Pero esta enseñanza, esa comunicación y enseñanza es referente a las cosas de Dios. Caín y Abel, al hacer sacrificios, ellos nos dan una clara muestra de que habían sido enseñados en su relación religiosa con el Señor. Y de esa manera entonces necesitamos o requerimos que hoy, ¿verdad?, nosotros nos dispongamos también, ¿verdad?, para transferir la verdad. Abraham, el padre del pueblo hebreo, fue llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, una ciudad grande y con una civilización avanzada, para formar un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Dios prometió grandes bendiciones para Abraham. ¿Por qué? Dijo Dios, Génesis 18, verso 19, que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios asevera con esa certeza, una razón, ¿verdad?, por la cual Dios promete grandes bendiciones a Abraham. Y yo quiero eso, definitivamente. Creo que el punto de las decisiones, ¿verdad?, cuando uno tiene que decir, yo quiero eso, yo lo voy a hacer, yo voy a dedicar tiempo, me voy a disponer para que todos mis descendientes dediquen tiempo para Dios, para que lo busquen, ¿verdad?, para que guarden el camino, la verdad, los mandamientos y ordenanzas de Dios y los pongan en práctica las generaciones que me siguen. Sí, Señor. Para que hagan justicia y juicio, para que vivan la verdad de Dios, para que den a cada uno lo que corresponde conforme al mandamiento y la ordenanza. Abraham tenía una relación íntima con Dios y él tomó la responsabilidad de enseñar a su familia de las cosas de Dios, y Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Algo que se destaca con Abraham es de que los padres deben enseñar a sus hijos de los caminos de Dios, y también que la familia es la principal unidad de instrucción. ¿Dónde aprenden los hijos? En la casa. ¿Dónde fue la primera escuela? En la casa. ¿Quién enseñaba a quién? Los padres enseñaban a los hijos. He encontrado a muchas personas con las manos encallecidas, ¿verdad? Y al preguntarles, bueno, usted ha tenido una vida de trabajo. Sí, mi padre desde los 5 o 8 años, yo ya estaba detrás del arado junto con él. Y él me enseñó. Él caminaba delante de mí, me decía, vaya, pique y eche la semilla. A Moisés Dios le levantó como líder
delante del pueblo con la finalidad de llevarlos a la libertad. Hubo algo que sucedió y aconteció ahí entre el pueblo y Moisés. No supieron cooperar con él. Y con esa falta de cooperación mostraron que su peregrinaje, que en su vida espiritual faltaba instrucción y formación, y Dios, a través de Moisés, los llevó a reunirse regularmente para el estudio de las leyes de los profetas. Ellos tuvieron que sentarse y Moisés, con toda paciencia, tuvo que instruir a la gente. En grupo de 100, de 100, de 50, de 10, ¿verdad? Y cuando estuvieron ya distribuidos, comenzó la instrucción y la enseñanza. Él era el líder, Moisés era el líder, los guió a la libertad. Y Dios todavía ratifica y nos dice que la palabra nos hace libres. Y si no dedicamos tiempo a ella, entonces ¿cómo vendrá la libertad? La libertad consiste en conocer el mandamiento y la ordenanza de Dios para que andando en ellos yo sea bendecido y prosperado. Y si lo hago de esa forma, disfrutaré la vida abundante que Dios tiene para mí. Deuteronomio 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aleluya, gracias a Dios. Moisés dedicaba tiempo para la instrucción del pueblo. En una ocasión, él recibe el consejo de su suegro. Éxodo capítulo 18, versículo número 20. Y enseñaba a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Su suegro le da instrucción, ¿verdad? Porque si no, él y el pueblo perecerían. No hay conocimiento, entonces no hay ese objetivo común. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Aunque Moisés enseñaba personalmente al pueblo, él puso especial interés en que se desarrollara la educación en los hogares. Mi amado hermano, dedica tiempo a tu casa, sienta a tus hijos, refiérete a ellos de una forma personal. Cada uno es diferente, no son iguales, no son órdenes generalizadas, no, son órdenes privadas, particulares. La obligación de educar a la juventud había sido delegada por la ley de Moisés o la ley mosaica a los padres hebreos. El hogar debía ser la escuela y los padres los maestros. Eso es lo que Moisés está hablando. Aunque Moisés enseñaba personalmente al pueblo, él puso especial interés en que se desarrollara la educación en los hogares. La obligación de educar a la juventud había sido delegada por la ley mosaica a los padres hebreos. El hogar debía ser la escuela y los padres los maestros. Los mandamos a la escuela, les enseñan, ¿verdad?, la ciencia, cosas técnicas que deben de aplicar en su desarrollo profesional quizás en alguna ocasión. Pero el carácter se forma en la casa. La instrucción en el hogar no era un devocional de unos cuantos minutos, ¿verdad? No es toma la Biblia y lee. Y leen 10 minutos corriendo. Claro que no. No era un devocional de unos cuantos minutos, sino una instrucción continua desde muy temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Está repasando mandamiento tras mandamiento. No tenían muchos libros, por lo que adoptaron métodos prácticos para su enseñanza. Escribirán pasajes bíblicos en sus vestidos, además en los postes y en sus portales. Luego de 40 años cerca del río Jordán, Moisés juntó al pueblo y les instruyó sobre muchas cosas, las cuales están en Deuteronomio, que significa repetición de la ley. No tenían muchos libros, decimos hoy, por lo que adoptaron métodos prácticos para su enseñanza. Un mandamiento debe ser enseñado. Deben de ser instruidos. Cada mandamiento tienes que sembrarlo en la mente y en el corazón de tu hijo. Y la herramienta es la repetición. Escribían pasajes bíblicos en sus vestidos.
en los postes, en sus puertas, en los portales de las puertas. Y luego de 40 años en el desierto, cerca del río Jordán, Moisés junto al pueblo, y les instruyó sobre muchas cosas, las cuales están en Deuteronomio, que significa repetición de la ley, antes de entrar a la tierra prometida. Repitamos la ley una y otra vez. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, y en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disahab. Alrededor de 2000 personas había en ese lugar, pero Moisés estaba instruyendo: entraremos a la tierra, pero si quieres permanecer en ella es necesario que obedezcas el mandamiento y la ordenanza de Dios. Quiero ser bendecido por Dios. ¿De veras quiere usted ser bendecido? Pues si Dios va a derramar bendición sobre usted, usted tiene que aprender a guardar y atesorar la bendición de Dios en su vida. No puede malgastarla, mal usarla. Tiene que aprender porque Dios le da la bendición, porque Dios quiere alumbrar al mundo entero, para que la gente voltee y lo vea y digan: ¿cómo este hombre ha sido prosperado? Y usted les puede decir: porque hay un Dios poderoso que es dueño del universo, el creador de todas las cosas, el cual derrama bendición sobre aquellos que le obedecen. En tiempo de los reyes, de un rey a otro variaba mucho la situación espiritual del pueblo. Primero, del pueblo unido, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en el cual Israel era uno solo, bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Y luego bajo los reinos divididos de Judá e Israel. Dios levantó sacerdotes y profetas para la enseñanza. Pero la mayoría de los sacerdotes no estaban cumpliendo con esa función. Entonces Dios utilizó a los profetas, comenzando con Samuel, y por él surgen las escuelas de profetas. En estas escuelas, los alumnos estudiaban la ley. Tenían tanto éxito que desde Samuel hasta Malaquías no faltaban hombres para mantener la sucesión de maestros oficiales. Así que a través de la escuela, Samuel trajo una escuela de profetas. Y entonces los hombres empezaron a levantar en el conocimiento de la palabra, dándole la inclinación o la atención a aquellas cosas importantes y transfiriendo esa verdad a la vida de la gente. En 2 de Reyes capítulo 4, verso 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Había una escuela de profetas. Eliseo estaba ahí. Ellos estaban alrededor de Eliseo. Eliseo era el maestro. 2 de Reyes capítulo 6, versículo 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Encontramos a través de estos pasajes que Eliseo tiene consigo a un grupo de hijos de los profetas que vivían juntos, y Eliseo era su líder. Era la instrucción que se estaba dando para la capacitación de hombres y mujeres que en algún momento determinado edificarían al pueblo de Dios. Estarían caminando transfiriendo la verdad de Dios. Hombres instruidos por Eliseo, el profeta, el cual estaba instruyendo a los hombres para permanecer en la verdad, no distorsionar la verdad. Salomón fue otro rey, el cual él enfatiza la instrucción en el hogar. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. De repente estamos tan enfrascados en las cosas nuestras que nos olvidamos de una de las funciones importantes de la paternidad: el ser maestros de los hijos. Y es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos detengamos y meditemos bien las cosas, porque Dios desea, anhela que usted y yo nos convirtamos precisamente en aquello que Dios nos ha mandado a hacer: maestros de nuestros hijos. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí enseña que no solo el padre debe de enseñar a los hijos,
sino también la madre. La edad de instrucción para el niño es cuando es niño. Proverbios 22, versículo 6. Este nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rey Asa también promovió un avivamiento a través de la enseñanza y la instrucción. Segunda de Crónicas, capítulo 15, el versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Otro de los reyes, Josafat, fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Y él quiso que el pueblo creciera en el conocimiento de Dios, consiguiendo la ayuda de sus príncipes, algunos levitas y los sacerdotes. Segunda de Crónicas, capítulo 17, el versículo número 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Hubo un grupo de hombres instruyendo. 5 príncipes, 9 levitas y 2 sacerdotes participaron en este programa de enseñanza de la palabra de Dios, y Dios los bendijo grandemente. Luego, algunos años después, el pueblo de Judá dejó a su Dios. Tuvo varios reyes que limitaron la enseñanza y dañaron la casa de Jehová y se estancaron. No hay conocimiento, el pueblo divaga. No se transfiere la verdad, los hijos nuestros se debilitan y sufren, se apartan del camino, tienen conceptos extraños, les creen a los extraños, aceptan el consejo de las personas que no tienen conocimiento de Dios. Se levantó Josías, reinó a los 8 años, a los 16 años comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a la edad de 20 años comenzó a limpiar a Judá y también a limpiar a Jerusalén de los lugares altos de adoración e ídolos. A los 26 años comenzó a reparar la casa de Jehová su Dios. Fue ahí cuando el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley, y como resultado, nos dice Segunda de Crónicas 34, versículo 14, 30 y 31. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esta es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Si queremos realmente prosperar en nuestra vida, esta prosperidad se encuentra en la obediencia al mandamiento. Hoy los hombres se alejan. Hoy la cosmovisión que se tiene en la iglesia es muy limitada. Se piensa que el domingo se vive una vida diferente, pero entre semana uno tiene que vivir las cosas que el mundo, ¿verdad?, nos enseña. Le quiero decir hoy que la vida cristiana es una vida de relación con Dios, a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No podemos apartarnos de Él. Si quiere prosperar, entonces tendrá que poner por obra y tomar la decisión de alabar, glorificar y exaltar con sus palabras, pensamientos y acciones, para que Él sea glorificado a través de sus acciones. Segunda de Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Aleluya, gracias a Dios. La educación en los tiempos del exilio. Recuerde que Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia durante 70 años, ¿verdad? Fue en el 586 al 516 a.C. Israel fue llevado a cautiverio por su rebelión contra Dios.
Luego Judá también, porque rechazó la palabra de Dios en el año 603 a.C. Joacim expresó su desprecio a la palabra de Dios quemando el rollo sagrado que el profeta le había enviado para que corrigiera su mal camino y se volviera a Dios. Jeremías 36, versículo 1 al 32. Leamos todo este capítulo, ¿verdad? En ocasiones me comentan y me dicen, es que es demasiada lectura. Le quiero decir que si yo hablara menos sería mejor. Jeremías 36, 1 al 32. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oído del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y también los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: Siéntate ahora y léelo a nosotros, y se lo llevó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír.
También mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamalec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo de las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá y todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. No quisieron oír. Han pasado los siglos y la pregunta está ahí: ¿está dispuesto a oírlo? Porque Dios nos da el aviso y el avisado ve el mal y se aparta. Si no viéramos o no escucháramos, recibiríamos el mal. Porque las consecuencias vienen. Lo que Dios quiere es librarnos. Y Él nos ha dicho la verdad. Junto con las sinagogas que había, se fue desarrollando un grupo de líderes religiosos que se llamaron los escribas. Ellos copiaban la ley de Dios, la interpretaban y también la enseñaban. En esta época, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel son ya los profetas, los inspirados de la educación y cultura hebrea. Ellos están transfiriendo la verdad de Dios. La han recibido y la han interpretado y la han comunicado al pueblo. Y el pueblo se encuentra en ese momento un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo que cuando lo ven el temor cae sobre los pueblos de la tierra. Después del posexilio, de salir de Babilonia, ellos regresan a la tierra en el 516 a.C. hasta Jesucristo. Luego que aprendieron su lección, Dios tuvo misericordia de Judá en Babilonia. Bajo el periodo de varios reyes y emperadores, empezaron a volver a su patria en grandes grupos. El retorno del desierto cambia el carácter del pueblo y su educación. Los personajes destacados de esta época son Esdras y son Nehemías. Nehemías como gobernador y Esdras como sacerdote y como escriba. Se juntan todos los adultos, hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y Esdras lee en voz alta la palabra de Dios, desde la madrugada hasta el mediodía. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leían en el libro de la ley de Dios claramente, leían desde el primer día hasta el último. Nehemías 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne a la asamblea según el rito. Esto es educación o instrucción.
estar constantemente leyendo los mandamientos y ordenanzas de Dios. Vamos a la iglesia y tenemos que saber que esa instrucción debe estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Los mensajes deben de ser claramente aplicables al diario vivir. Ellos llegan y esta educación o esta instrucción que se está dando de aquí en adelante se desarrollan las sinagogas. Se dice que había más de 400 sinagogas solo en Jerusalén. Tuvo así lugar la formación de rabinos que eran los maestros o profesores de este pueblo. Les tenían en alta estima porque velaban por la vida espiritual del pueblo. Eran conocidos como doctores, maestros, lectores o abogados, ¿verdad? De esa forma, entonces, todo el pueblo estaba siendo instruido en el conocimiento de la ley de Dios. La educación en los tiempos de Jesús. Los rabíes alcanzaron una posición muy alta en la educación religiosa. Las sinagogas también se habían multiplicado. Esto se debía a que daban el primer lugar a la instrucción, pero luego se perdió mucho del propósito. Su carácter dinámico, ¿verdad?, se perdió y se constituyó en un conjunto de preceptos que se cumplían de una forma mecánica. Se enfatizaba más lo externo que lo interno. Los fariseos eran una secta muy estricta en la ley, pero se olvidaron que la ley debía estar primero en el corazón y segundo, puesta en práctica. La educación judía se dividía en dos niveles. Primero, estudiaban los alumnos la ley hebrea hasta los 15 años. Y en segundo, estudiaban en la escuela profesional de Jerusalén. Así era la situación cuando llegó Jesús al mundo. Se crió en Nazaret, el hijo del carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. La gente o las personas se admiraban de sus enseñanzas, nunca imaginando que una persona con una educación quizás limitada pudiera hablar con tanta sabiduría. Jesús nunca fue llamado un predicador, sino siempre lo llamaron maestro o rabí. Esto se debió a que su ministerio tenía gran énfasis en la enseñanza. Juan capítulo 1, versículo número 38. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Lo llamaban Rabí. Nicodemo también lo llama Rabí. Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 10. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Alrededor de 45 veces se le llama a Jesús maestro, lo cual era el resultado de que lo que él enseñaba correspondía con sus ideas y también con su diario vivir. Un día subió a Jerusalén y enseñaba en el templo, y los judíos decían en Juan 7, 14 al 16: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús enseñaba de manera diferente a la de los fariseos y maestros de Israel. No sujeto a ninguna rutina, no sujeto a ningún sistema. Variaba su método según la situación. Jesús enseñaba y dejaba a un lado las cosas secundarias o incidentales. Enseñaba cosas prácticas y básicas. Enseñaba en diferentes lugares, no solo en las sinagogas, sino él enseñaba en un barco, a la orilla del mar de Galilea,
a la orilla de un pozo, en una casa, en un monte, con una multitud, andando por los caminos. Toda ocasión era una oportunidad para enseñar. Jesús no fue un maestro monótono. Él variaba sus métodos. Él usaba preguntas y respuestas. Usaba conferencias, historias, parábolas, conversaciones, discusiones, dramatizaciones. Usaba el lenguaje figurado. Él usaba las analogías y las comparaciones. Lo que alarmó realmente a los rabíes fue su abandono del tradicionalismo, basado en el sistema de conferencias en la sinagoga. Se valía de toda cosa imaginable, de técnicas de enseñanza para facilitar el proceso de la comunicación. Es interesante tomar en cuenta que Jesús, al escoger a sus discípulos, no tuvo en mente las condiciones que tenían según su apariencia o sus capacidades que ellos tenían o habilidades, sino sus futuras posibilidades. Él pudo percibir lo que llegarían a ser como el resultado de una enseñanza adecuada y el poder del Espíritu Santo. Quizás tú te ves en el espejo y dices, ¿qué bueno puede haber en mí? Quizás te veas débil, quizás pienses que es imposible que puedas realizar o llevar a cabo algo. Pero hoy, en este momento te digo, el Señor comenzará su obra, esa obra misteriosa, y te llenará del conocimiento y la revelación de Él. Y recibirás la sabiduría de lo alto. Por eso la Escritura nos habla y nos dice, pide a Dios sabiduría, al Dios Todopoderoso, y Él te la dará. Él es la fuente inagotable de vida, así es que estemos alertas a esa relación con Dios, a la comunicación con Él, porque Él constantemente está buscando hombres y mujeres que deseen servirle. Él es el Señor y sigue siendo el que está sentado en ese trono de victoria. Tú y yo, ¿verdad? Hemos conocido al Dios eterno. No te apartes de Él, llénate de Él, conócelo más y más cada día, porque el Dios en el cual hemos creído, Él es el creador de todo. Amén. Muy bien, hermanos, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y que esta palabra sea una palabra que puedas apropiar y que te lleve a ti a crecer en el conocimiento para instruir tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, guárdalos a todos en el hueco de tu mano y dale, Señor, la creatividad, la sabiduría, la inteligencia y la revelación para instruir a sus hijos en los caminos de verdad y de justicia. En el nombre de Jesús, gracias por habernos hechos maestros por excelencia. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.